Nunca pensé que algo tan simple como un cinturón mal ajustado desencadenaría una grieta silenciosa en todo lo que creía estable. Aquel martes por la tarde la casa estaba en calma. Yo doblaba unas toallas en la sala cuando escuché su voz desde el pasillo: María José. ¿Puedes ayudarme con esto? Era Mateo, el hijo de Julián, que había llegado a vivir con nosotros hacía poco. Me giré y lo vi de pie cerca de las escaleras con los pantalones caqui colgando peligrosamente de su cadera y una expresión de torpe incomodidad. Me acerqué sin pensar mucho, como quien cumple con una tarea más del día. Su cinturón se había atascado en la hebilla y él parecía frustrado, casi vulnerable. Al tocar la correa, nuestras manos rozaron por un instante. Un instante que pareció más largo de lo debido. Cuando por fin logré soltarla, sus pantalones se deslizaron hasta sus tobillos. Hubo un silencio espeso. Él se quedó inmóvil, rojo como un tomate, mientras yo desviaba la mirada con el corazón acelerado. Nada fue dicho, pero algo lo supe enseguida: había cambiado. Ese pequeño accidente cotidiano había abierto una puerta que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, todavía. Desde aquel momento incómodo en el pasillo, algo se instaló entre Mateo y yo como una corriente sutil que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Durante los días siguientes, intentamos actuar con normalidad como si nada hubiera pasado, pero el silencio compartido se volvió más espeso, más elocuente que cualquier palabra. Yo notaba su presencia de una manera distinta. Cada vez que pasaba cerca me invadía una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. Su voz, antes neutra, ahora me parecía más pausada, más atenta. Empezó a aparecer en la cocina mientras cocinaba, preguntando por recetas o hablándome de su etapa universitaria. A veces solo se sentaba con una taza de café y me miraba mientras hablaba, como si buscara algo en mis gestos. Yo fingía distracción, pero por dentro me deshacía. Me sorprendía a mí misma esperando esos pequeños encuentros. La rutina con Julián seguía como siempre, distante, predecible, casi transparente. Él salía temprano, regresaba tarde, se perdía entre sus llamadas y reuniones. A veces ni siquiera notaba si había cocinado o no. En cambio, Mateo parecía ver todo. Una mañana, mientras cortaba las flores del jardín, él apareció con el cabello mojado y una camiseta vieja descalzo. «¿Te ves bien entre las rosas?», dijo con una sonrisa tranquila. No supe cómo responder. Reí casi por reflejo y murmuré algo sobre la poda. Él se quedó ahí unos segundos más de lo necesario mirándome. Y cuando volvió Tronas a entrar a la casa, sentí que el aire se volvía más liviano y denso a la vez. Aquella tarde lo encontré en la sala recostado en el sofá con un cuaderno de dibujo. Dibujaba con concentración sin advertir que lo observaba. Me acerqué despacio como quien no quiere interrumpir un secreto. «¿Puedo ver?», pregunté señalando el cuaderno. Dudó, pero luego me lo entregó. Las páginas estaban llenas de retratos, paisajes y formas abstractas que casi respiraban. «Esto es hermoso, Mateo», dije con sinceridad. Él bajó la vista. «Solo es para entretenerme. Deberías mostrarlos. Tienes talento». Nuestros ojos se encontraron. «Nadie me había dicho eso antes», murmuró. Y en ese momento supe que no hablábamos solo de dibujos. Algo tembló dentro de mí como una advertencia. Esa noche, mientras intentaba dormir, me descubrí recordando la forma en que sus dedos sostenían el lápiz, su voz cuando agradecía. Me giré en la cama y miré a Julián dormido con el rostro cansado vuelto hacia el otro lado. Y por primera vez en años, sentí que mi vida ya no me pertenecía del todo. A la mañana siguiente, mientras lavaba los platos, Mateo entró en la cocina. Tenía el cabello aún húmedo y una expresión serena. «María José», dijo suavemente. Volteé sabiendo que algo iba a cambiar. Sobre lo que pasó, lo siento. Me quedé quieta con las manos bajo el agua tibia. No supe qué decir, pero el temblor en mi pecho hablaba por mí.
No puedo dejar de pensarlo, agregó. Fue entonces cuando entendí que aunque no lo hubiéramos querido, habíamos cruzado una línea y que ya no era posible volver atrás. Después de sus palabras, la cocina se llenó de un silencio incómodo, pero no agresivo. Era un silencio cargado de cosas no dichas, de miradas que se esquivaban y respiraciones contenidas. Mateo permaneció de pie sin moverse, esperando algo que yo no sabía si podía darle. Finalmente asintí con la cabeza, como si eso bastara para perdonar y olvidar, aunque en el fondo sabía que no podía hacer ninguna de las dos cosas. Él se retiró despacio con una torpeza que no le había visto antes. Me quedé sola mirando el agua que seguía cayendo del grifo, sintiendo que cada gota era un latido ajeno dentro de mí. Intenté distraerme ocupándome del jardín, de la ropa, de las cosas pequeñas. Pero el recuerdo de su voz, de su proximidad, me seguía como una sombra tibia. Esa noche, cuando Julián volvió, le preparé la cena con la misma rutina de siempre. Él me preguntó por trivialidades mientras veía el noticiero. Yo asentía, respondía con monosílabos, pero mi mente estaba lejos. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya no encontraba en sus palabras ningún refugio. En los días que siguieron, Mateo y yo evitamos quedarnos a solas. Al menos lo intentamos. Pero la casa, por grande que fuera, tenía rincones que nos empujaban a tropezar. Cada roce accidental al pasar por el pasillo, cada cruce de ojos desde extremos opuestos del comedor, encendía una chispa que ninguno de los dos sabía cómo apagar. Un domingo por la tarde lo encontré dibujando otra vez, esta vez en la biblioteca. Fingí buscar un libro, pero sabía que estaba ahí. Me miró de reojo sin decir nada. Caminé hacia la estantería más cercana y mientras recorría con los dedos los lomos polvorientos, sentí su presencia a mis espaldas. María José murmuró. Me giré con lentitud enfrentando algo que llevaba días esquivando. «Esto está mal», dije con voz baja apenas audible. Él se acercó un paso lo suficiente para que su aliento me alcanzara. «Lo sé», respondió, «pero no puedo fingir que no está pasando». Quise apartarme, pero mis piernas no respondían. «Esto no es solo deseo, ¿verdad?», pregunté sin mirarlo directamente. «No para mí», dijo con una certeza que me desarmó. Me atreví a mirarlo. Y entonces ocurrió. Se acercó y me besó. No fue un beso arrebatado ni torpe, sino uno lleno de una ternura inesperada, como si desde siempre hubiese sabido dónde colocar su boca sobre la mía. No lo rechacé. No pude. Y en esa intimidad prohibida, algo se encendió con fuerza y miedo a la vez. Al separarnos nos quedamos inmóviles, conscientes de lo que acabábamos de hacer. Un ruido en el pasillo nos obligó a reaccionar. Me alejé de golpe intentando recomponerme, y él tomó su cuaderno fingiendo concentración. Julián entró a los pocos segundos, saludándonos con la voz ronca. «¿Qué hacen por aquí?», preguntó con tono neutro. «Hablábamos de libros», respondí forzando una sonrisa. Julián asintió sin mirar demasiado, pero yo en ese momento supe que el peso del secreto acababa de duplicarse, y que ya no se trataba solo de lo que sentíamos, sino de todo lo que estábamos dispuestos a arriesgar. Desde aquel beso en la biblioteca, nada volvió a sentirse igual. Aunque Mateo y yo seguíamos fingiendo normalidad, cada palabra, cada mirada compartida, llevaba una carga invisible, como si una cuerda tensada conectara nuestros cuerpos incluso en la distancia. Por las noches, el insomnio se convirtió en mi compañero más fiel. Me acostaba al lado de Julián, que dormía profundamente, o fingía hacerlo, y pensaba en todo lo que estaba en juego. Me debatía entre el deseo y la culpa, entre una juventud que me devolvía la vida y una lealtad que ya no sabía si era amor o costumbre. En la superficie todo seguía igual: los almuerzos en familia, los paseos por el jardín, las conversaciones casuales con los vecinos. Pero por dentro, el mundo que conocía empezaba a resquebrajarse. Fue Ryan quien sembró la primera alarma.
Apareció un martes por la tarde sin previo aviso, con su energía desbordante y sus comentarios directos. Siempre había tenido un talento incómodo para ver más allá de lo evidente. Ese día, mientras tomaba una cerveza con Mateo en el patio, lo escuché decir: «¿Estás mucho en casa últimamente?» No, Mateo se encogió de hombros. «Estoy ayudando con algunas cosas». Ryan rió, pero no con humor. «Sí, seguro». Su mirada me alcanzó a través de la ventana, y aunque no dijo nada más, sentí como una corriente fría me recorría la espalda. En los días siguientes su presencia se volvió más frecuente. Pasaba por la casa como quien no quiere nada, pero siempre parecía observar demasiado, quedarse en los silencios, medir los gestos. Mateo empezó a inquietarse. Lo notaba más irritable, menos cuidadoso. Una noche me dijo en voz baja mientras fregábamos los platos: «Creo que Ryan sospecha». ¿De qué pregunté, aunque ambos sabíamos la respuesta? De nosotros. Intenté restarle importancia, pero su rostro mostraba preocupación. No es tonto. Y si él lo sabe, pronto otros también. Esa noche me costó aún más dormir. Soñé con puertas abiertas, con voces alzadas, con miradas acusadoras. La presión era constante. Y en medio de todo eso llegó Clara. Clara, la colega de Julián, elegante y amable en apariencia, pero con un brillo punzante en los ojos. Se presentó un viernes por la tarde con una botella de vino y su sonrisa de costumbre. Pasaba por aquí, pensé en saludar. No era la primera vez que venía, pero esa vez fue distinta. Sus ojos parecían inspeccionar cada rincón como si buscara algo específico. En la cocina, mientras cortaba vegetales, me dijo sin rodeos: «Julián tiene suerte de tenerte. Y también de tener a Mateo por aquí. ¿Ayuda mucho, no?» Su tono era dulce, pero el filo de sus palabras me hizo apretar el cuchillo con fuerza. Respondí con una sonrisa forzada, intentando no perder el control. Pero cuando vi su mirada clavada en la puerta trasera por donde Mateo acababa de salir, supe que el juego ya no era solo entre nosotros. Clara había entrado en escena y ella no era de las que pasaban desapercibidas. Aquel viernes, mientras se despedía con su sonrisa intacta, sentí por primera vez que no solo estábamos siendo observados, sino también juzgados. Durante los días posteriores a la visita de Clara, la casa comenzó a sentirse distinta. Ya no era solo la tensión secreta entre Mateo y yo, ni las miradas cada vez más inquisitivas de Ryan. Era algo más profundo, más inquietante, como si el aire mismo hubiera cambiado. Clara volvió a aparecer una y otra vez con excusas cada vez más absurdas: un archivo para Julián, un libro olvidado, un simple café improvisado. Pero yo sabía que no venía por amabilidad ni por costumbre. Venía a observar, a medir distancias, a cazar. Y yo, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme serena, comenzaba a sentir cómo la seguridad que había intentado construir se desmoronaba lentamente bajo sus tacones bien plantados. Una tarde, mientras ella hojeaba una revista en la sala, soltó una frase como: «Al pasar». Debe ser agradable tener a alguien en casa que reconozca tu esfuerzo, sobre todo cuando tu esposo está tan ocupado. No levanté la vista. Me limité a responder con un tono neutro, pero por dentro mi pulso se desbocó. Su sonrisa no tenía calidez. Era la sonrisa de alguien que ya ha descubierto algo y simplemente disfruta viendo cómo lo ocultas. Esa noche, mientras cenábamos con Julián, Mateo y yo nos esforzamos por no mirarnos. Pero incluso el silencio tenía cuerpo. Julián, ajeno en apariencia, habló de su día, de un nuevo proyecto con Clara, de una posible cena con amigos. Asentí, le sonreí, pero cada palabra me sabía a cartón. Entonces dijo mientras partía el pan: «Últimamente pareces más animada». «¿Hay algo que quieras contarme?». Tragué saliva y negué con una risa leve. «Será la jardinería». «Me relaja». Mateo, al otro lado de la mesa, bajó la mirada. Julián me observó por un segundo más de lo necesario antes de asentir con lentitud. Y su silencio dijo más que cualquier comentario.
A la mañana siguiente recibí una nota por debajo de la puerta. Era de Clara. Su letra impecable, su mensaje claro. Sé lo que está pasando. Tú decides si Julián debe saberlo también. Sentí un escalofrío helarme la nuca. La arrugué con manos temblorosas y la guardé en el cajón del escritorio como si pudiera encerrar el peligro dentro del papel. Corrí al jardín. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. Estaba perdiendo el control. Ya no era solo una historia de deseo. Era un laberinto de lealtades, sospechas y amenazas veladas. Mateo me encontró ahí arrodillada entre los rosales con las manos llenas de tierra y los ojos nublados. No preguntó nada. Solo se acercó, se agachó a mi lado y me susurró: «No dejaremos que nos destruyan». Pero incluso sus palabras llenas de intención no lograban acallar el temor que crecía en mí, porque Clara no era alguien que amenazara en vano. Y yo empezaba a darme cuenta de que su verdadero objetivo quizá no era solo descubrir la verdad, sino usarla. La nota de Clara no desapareció de mi mente en todo el día. Aunque la había guardado en un cajón como si se tratara de un objeto maldito, su contenido seguía ardiendo en mi pecho como una advertencia constante. Me sentía atrapada, rodeada por las paredes de una casa que ya no me pertenecía, vigilada por ojos invisibles. Y sobre todo por una culpa que comenzaba a pesar más que cualquier deseo. Julián notó el cambio. Era sutil, pero sus ojos me escudriñaban con más frecuencia. Comenzó a hacer preguntas que no solía hacer. ¿Estuviste en casa todo el día? ¿Mateo salió esta tarde? ¿Has hablado con Clara últimamente? Las palabras llegaban cubiertas de una capa de cotidianidad, pero la desconfianza se filtraba entre las letras. Respondía con calma, buscando no titubear, pero cada respuesta era una cuerda tensa a punto de romperse. Una tarde, mientras preparaba café, lo vi parado en la puerta del estudio, simplemente observándome. ¿Pasa algo?, pregunté. Él negó con la cabeza. Solo estoy pensando. Ese pensando me hirió más que cualquier acusación directa. Sabía que algo se removía dentro de él, algo que no entendía del todo, pero que ya empezaba a temer. Mateo, por su parte, se mostraba más impaciente, más inquieto. Las caricias robadas se volvieron más fugaces, como si él también sintiera que el tiempo se nos agotaba. Una noche me confesó en voz apenas audible: Julián sospecha. Ryan lo ha empujado. ¿Y Clara? Clara no va a detenerse. Intenté tranquilizarlo, decirle que aún podíamos manejarlo todo con cuidado, pero yo misma no creía en mis palabras. Me sentía como una actriz representando un papel para una obra que ya había terminado sin saber que el público se había marchado hace rato. Fue entonces cuando Clara apareció de nuevo, esta vez sin anunciarse, mientras Julián estaba en el jardín. Entró en la cocina con una sonrisa de hierro. Solo venía a ver cómo estabas. Después de todo, últimamente has estado en el centro de muchas miradas. Me di la vuelta dispuesta a terminar con el juego. ¿Qué es lo que quieres? Clara Ela se acercó casi en un susurro. No quiero nada, aún, pero deberías saber que Julián no es tan ingenuo como parece. Y cuando lo descubra, porque lo hará, no seré yo quien pierda. Me dejó con una mirada que era mitad compasión, mitad triunfo. Cuando Julián volvió, la notó marcharse. ¿Qué hacía aquí?, preguntó. Nada importante, respondí, pero su silencio me devolvió una respuesta que no quería oír. Esa noche, mientras cenábamos, Julián apenas habló. Observaba, medía, analizaba. Y al final, con un tono cortante, dejó caer su cuchillo y dijo: «Creo que es hora de poner orden en esta casa». Mi corazón dio un vuelco. Lo miré, y aunque su rostro no mostraba ira, había en su voz una resolución que nunca antes le había conocido. Supe sin necesidad de más palabras que la calma había terminado. Lo inevitable se acercaba, y ya no quedaba dónde esconderse. Desde que Julián pronunció aquella frase,
Es hora de poner orden en esta casa. Sentí cómo una cuenta regresiva se activaba dentro de mí. Todo lo que habíamos mantenido bajo una frágil fachada estaba a punto de salir a la superficie. Lo veía en sus ojos, en su manera de moverse por la casa, en las pausas antes de hablar, como si midiera cada palabra para que impactara con precisión quirúrgica. Mateo también lo percibió. Ya no era el mismo joven relajado y espontáneo que había llegado meses atrás. Estaba más callado, más alerta, como un animal que ha aprendido a vivir entre trampas. Una mañana, mientras yo tendía la ropa en el patio, Mateo se acercó en silencio. Me miró con una mezcla de ternura y rabia contenida. «Tenemos que hablar», murmuró. Asentí, pero supe que no encontraríamos nunca el momento perfecto. Esa tarde, Julián organizó una cena con Clara y algunos de sus colegas, una de esas reuniones que en otro tiempo me parecían anodinas. Pero esta vez, todo se sentía distinto. Clara llegó con su sonrisa más pulida que nunca, vestida como si supiera que estaba a punto de presenciar una obra maestra del drama humano. Durante la cena las conversaciones fluían con esfuerzo. Julián estaba especialmente callado, como si escuchara más de lo que hablaba. Ryan, que también apareció sorpresivamente, no disimuló su incomodidad al ver a Mateo sentado junto a mí. Fue entonces cuando, en medio de una conversación trivial sobre jardinería, Clara se giró hacia mí con falsa inocencia y preguntó: «¿Y tú cómo haces para mantenerte tan ocupada mientras Julián trabaja tanto?». Sentí que todo el aire se evaporaba de la sala. Cada mirada se dirigió a mí. Reí brevemente y respondí con lo que pude. Cosas de la casa, ayudar un poco a Mateo con sus proyectos. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Ryan arqueó una ceja. Julián tomó un sorbo largo de vino y Mateo apretó las servilletas sobre sus piernas. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Más tarde, cuando todos se habían ido, Mateo salió al jardín como si buscara escapar del encierro. Lo seguí. La noche estaba fría, el cielo despejado y cruel. «No podemos seguir así», dijo sin mirarme. «Hoy fue una advertencia, no vendrá otra». Lo toqué levemente en el brazo intentando calmarlo. «¿Qué propones?», pregunté con voz débil. Se giró con los ojos húmedos y una determinación que me asustó. «Irnos. Esta misma semana. Lo dejamos todo». Sentí un vértigo inmenso, como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Antes de que pudiera responder, escuchamos el crujido de la grava. Julián estaba allí de pie bajo la luz tenue del porche. No dijo nada. Solo nos observó. Y por primera vez, su mirada no era de duda, sino de certeza. El silencio que cayó sobre el jardín aquella noche fue más pesado que cualquier palabra. Julián nos miraba desde la penumbra con los brazos cruzados y una quietud que dolía. No había gritos ni gestos bruscos, solo esa mirada fija que lo decía todo. Sentí como mi pecho se cerraba, como si el aire ya no me perteneciera. Mateo junto a mí dio un paso hacia atrás, como un reflejo automático de protección. «No es lo que parece», susurré con una voz que no reconocí como mía. Julián no contestó. Avanzó lentamente sin apartar los ojos de nosotros. «No es lo que parece», repitió casi con ironía. «¿Y qué se supone que parece, María José? ¿Que mi hijo y mi esposa charlan bajo las estrellas?». Su voz era baja medida, pero cargada de una rabia controlada que me heló la sangre. Intenté hablar, explicar, justificar, pero no había palabras suficientes. Las excusas se quedaban atrapadas en mi garganta. Mateo, con el rostro pálido, intentó interponerse. «Julián, yo». «No hables», lo interrumpió sin levantar la voz. «No tienes idea de lo que has hecho». En sus ojos ya no había solo dolor. Había humillación, traición, una herida abierta que sangraba en silencio. «Los dos me han mentido en mi propia casa», continuó. «Con mis cosas, con mi tiempo, con mi confianza». Bajé la mirada avergonzada.
Nunca imaginé que su reacción no sería un estallido, sino ese tono gélido y firme que dolía más que cualquier grito. «Tienes 7 días para irte», le dijo a Mateo. «¿Y tú?». Me miró entonces con un vacío tan profundo que sentí que desaparecía por dentro ya no sé quién eres. Se giró sin esperar respuesta y volvió a entrar en la casa. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un disparo seco en la noche. Me quedé de pie inmóvil, sin saber si correr tras él o dejar que el silencio me consumiera. Mateo se acercó e intentó tomar mi mano, pero yo la retiré con suavidad. «No puedo», dije apenas respirando. «No ahora». Él asintió sin insistir. La noche se hizo más oscura a nuestro alrededor. Ya no quedaba nada que ocultar. Todo había salido a la luz. El precio de lo que construimos en secreto era más alto de lo que imaginamos. Esa noche dormí sola. Julián no volvió a nuestra habitación y yo no pude cerrar los ojos. Cada imagen pasaba en mi mente como una película que no podía detener el primer roce, el primer beso, las palabras no dichas, las decisiones que nunca debimos tomar. Al amanecer el mundo seguía allí intacto, pero yo ya no era la misma. Había cruzado una frontera sin retorno y ahora tenía que mirar de frente lo que quedaba de mí entre las ruinas. El sol entraba por las ventanas como si no supiera lo que había pasado, como si la casa no estuviera impregnada de una tristeza sorda. Julián apenas me dirigía la palabra. Mateo se fue sin despedirse, dejando atrás solo una nota doblada que no tuve valor de leer de inmediato. En los días que siguieron, me dediqué a limpiar, a cuidar el jardín, con una devoción casi religiosa, como si arrancar las malas hierbas pudiera limpiar también mi culpa. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo, una risa contenida, una mirada demasiado larga, un silencio que ahora dolía. Pero con el paso del tiempo, comprendí que el deseo no era pecado sino advertencia, que amar a destiempo puede arrastrarte sí, pero también mostrarte las grietas que fingías no ver. Ya no quería volver atrás, ni recuperar lo perdido. Quería empezar de nuevo desde la mujer rota que quedaba, pero más despierta. Una tarde al regar las rosas levanté la vista y me vi reflejada en el cristal. No era la misma, y eso estaba bien, porque a veces traicionar a otros comienza por haberse traicionado a una misma, y solo enfrentando esa verdad se aprende que la fidelidad más sagrada es la que nos debemos a nosotros mismos.